Hola a todos, ¿cómo están? Hoy lo que vamos a trabajar son los criterios de divisibilidad. En la clase anterior habíamos trabajado los múltiplos y los divisores y hoy vamos a avanzar un poquito más. Ya en la clase de mañana vamos a hacer un repaso. ¿Qué son los criterios de divisibilidad o para qué sirven? Permiten saber si un número es divisible por otro sin tener que hacer una división o una multiplicación. ¿Qué quiere decir esto? La seño, por ejemplo, les da un número 24 y les dice, a ver, el 24 es un múltiplo de 2 y sin tener que hacer la división o una multiplicación, aplican el criterio de divisibilidad y lo van a poder responder. ¿Cuáles son sus reglas? Un número puede dividirse por, van a mirar acá, número, la regla y el ejemplo. Un número puede dividirse por 2 cuando la última cifra es par, es decir, cuando el número termina en 0, 2, 4, 6 u 8. Por ejemplo, los números 12, 48, 120. Todos esos números están adentro de la tabla del 2, es decir, que son múltiplos de 2, porque su última cifra es par, porque son números pares. Así también puedo poner números mucho más grandes, como por ejemplo el 1308, 25.120. Mientras que la última cifra sea par, no importa los números anteriores. Yo puedo tener el número 3330, que son todos 3, pero como la última cifra es un 0, automáticamente se convierte en un múltiplo de 2. Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Por ejemplo, yo les digo, el 225 es un múltiplo de 3. ¿El 225 está dentro de esa tabla? Si yo divido 225 por 3, ¿voy a obtener resto 0? Es fácil. Sin hacer la cuenta, el número 225 está formado por las cifras 2, 2 y 5. Entonces esas cifras las voy a sumar. 2 más 2 más 5 me da como resultado 9. Y como el 9 está dentro de la tabla del 3, el 225 también va a estar adentro del 3. Otro ejemplo puede ser el número 132. Si yo sumo 1 más 3 más 2, voy a obtener 6. Y como el 6 está dentro de la tabla del 3, el número 132 también. Un número es divisible por 4 si las dos últimas cifras están dentro de la tabla del 4 o terminan en doble cero. Por ejemplo, el número 124. Las últimas dos cifras son el 2 y el 4, el 24. Y como el 24 está dentro de la tabla del 4, el número 124 también. El número 300. Sus últimas dos cifras son doble cero. Así que por regla automáticamente va a estar dentro de la tabla del 4. Un número es divisible por 5 si termina en 0 o 5. Es bien fácil. Por ejemplo, los números 145, 1030, 4365. Por 6. Un número es divisible por 6 si cumple dos reglas. Como pueden ver, tengo perritos, así que pasa gente y todos ladran. Perdón. Un número es divisible por 6 si cumple con dos reglas. Cumple con la regla del 2 y cumple con la regla del 3. Por ejemplo, el número 336. Primero controlo que cumpla con la regla del 2. Recordemos que para que cumpla con la regla del 2 tiene que terminar en un número par. En este caso termina en 6, que es un número par, entonces cumple con la regla del 2. También tiene que cumplir con la regla del 3. ¿Cómo tenía que verificar esa regla? Sumando las cifras. 3 más 3 más 6. Si yo sumo 3 más 3 más 6, obtengo como resultado 12. Y como el 12 está dentro de la tabla del 3, entonces el 336 también automáticamente va a estar adentro de la tabla del 3. Como cumplí con la regla del 2 y cumplí con la regla del 3, entonces el número 336 va a estar automáticamente dentro de la tabla del 6. Se tienen que cumplir las dos reglas del 2 y el 3 juntas sí o sí. Si se cumple una y la otra no se cumple,
no se cumple la del 6. Siempre se tienen que cumplir las dos. Por último, una de las más fáciles. ¿Cuándo un número es divisible por 10? Un número es divisible por 10 cuando termina en 0. Por ejemplo, el número 220, 5600, el número 40. Espero que este cuadro les sirva de ayuda. Como actividad, les voy a pedir que lo copien en la carpeta bajo el título Criterios de divisibilidad, porque en el día de mañana vamos a practicar de nuevo los múltiplos, los divisores y los criterios de divisibilidad, ya que el tema es un tema fácil, pero a veces cuesta un poquito incorporarlo. Así que vamos a ejercitarlo bastante. Les mando un beso grande y mañana nuevamente nos hablamos. Chau, chau.